transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo. Hoy te traemos a los Ewoks. Los Ewoks eran unas pacíficas, lindos y amigables criaturas que habitaban en armonía en los bosques de Endor. Endor, también conocida como la Luna Santuario, ya que poseía un ecosistema prístino con una naturaleza prácticamente intacta, y porque también para los Ewok era un lugar sagrado y tenía una conexión profunda con su entorno y modo de vida natural. En el lenguaje de los Ewoks, el ewokés, la luna de Endor se llamaba Tana. Esta luna orbitaba el gigante gaseoso de Endor y era su segunda luna y la más alejada. Debido a su proximidad a las regiones desconocidas, era un planetoide relativamente tranquilo. También era conocido por la gran cantidad de especies inteligentes que contenía. Esto debido, en parte, a la gran cantidad de naufragios que se produjeron a lo largo de su historia y hacía de esta luna una isla desierta en el espacio. La luna de Endor estaba cubierta en gran parte por enormes bosques de pinos y secuoyas. También contenía vastos desiertos secos, llanuras cubiertas de hierba con pequeños océanos, lagos y cadenas montañosas con un clima agradable. Cuando el emperador envió equipos para posibles ubicaciones para la construcción de la nueva Estrella de la Muerte, la luna boscosa de Endor cumplía todos los requisitos exigidos por Darth Vader, una ubicación remota y una atmósfera capaz de sustentar la vida humana. La ubicación de la luna en el sector Model estaba lejos de la mayoría de puestos de avanzada imperial, y Vader pensó que la rebelión no esperaría que la nueva base estuviera tan escondida y tan lejos de la sede del poder del imperio. Los Ewok deben su nombre a las tribus nativas americanas Miwok, que vivían en el bosque de secuoyas y que fue el escenario de las escenas de Endor en el regreso del Jedi. Estas lindas criaturas realmente la tenían difícil en Endor, ya que tenían que rifársela contra formidables criaturas para poder sobrevivir. Y la razón por la que vivían en enormes casas en colosales árboles era el Gorax, una criatura gigante que se aventuraba por las noches y asaltaba cualquier vivienda en la que pudiera encontrar un rico bocadillo. Con sus rápidos y brutales ataques, los Ewok medían aproximadamente 1 metro de altura y utilizaban lanzas, hondas y cuchillos como armas. Eran omnívoros y estaban cubiertos de pelo, con grandes ojos brillantes y pequeñas narices. A pesar de su tamaño, podían dominar un humano promedio con su fuerza y algunos tenían rayas. Aunque ya eran expertos en supervivencia, su tecnología no era muy destacada, llegando a un nivel de piedra. Cuando fueron descubiertos por el Imperio, aprendieron rápidamente procesos y conceptos mecánicos simples. Convivían con los Duloks, que eran parientes lejanos de estos, pero eran más altos y larguirruchos con orejas largas, dientes afilados, y su color variaba en tonos marrones, grises y verdes. Llevaban normalmente decoraciones de hueso y plumas y pintaban símbolos en su piel. Generalmente estaban infectados de insectos y eran capaces de comunicarse con los Ewoks por medio del ewokés. Tendían a vivir en regiones pantanosas y sus aldeas estaban construidas con troncos podridos y también habitaban cavernas obscuras. Se dividían en clanes y tribus dirigidas por un jefe o rey. Tenían la reputación de ser codiciosos, bárbaros y con falta de armonía, con una cultura agresiva. Las bandas de Duloks suponían una amenaza a las aldeas de los Ewok, ya que querían conquistar estas aldeas. Los Gorax eran una especie formidable de gigantes que se encontraban en la luna boscosa de Endor. De apariencia humanoide, los Gorax adultos solían tener más de 6 metros de altura, pero se registraron algunos ejemplares que llegaron a medir hasta 30 metros de altura. Sus cuerpos estaban cubiertos por un espeso pelaje que era negro o marrón y a veces gris. De rostros lampiños, estaban dominados por mandíbulas inferiores sobresalientes y cejas pobladas. Extrañamente, algunos Gorax tenían pezuñas, mientras otros tenían largos dedos y un talón. Eran omnívoros y poseían dientes afilados listos para probar la deliciosa carnita de los Ewoks, los cuales los tomaban de sus aldeas y mantenían en unas jaulas colgantes en su guarida. Afortunadamente para los Ewoks no existían muchos Gorax en Endor y se estima que por lo menos 2 docenas de estos
era su población en Endor. Con orejas puntiagudas y muy anchas para escucharte mejor, el Gorax tenía una visión muy pobre y la luz brillante los lastimaba, convirtiéndolos en cazadores nocturnos. Manejaban garrotes, hachas de piedra y ropa de piel. Se comunicaban por medio de gruñidos. Eran criaturas solitarias, pero domesticaron a los lobos jabalíes, generalmente robando a las crías de su madre para luego entrenarlos para olfatear Ewoks y darles caza. Y a su vez los Ewoks cazaban a estas criaturas lobo jabalí por su carne y piel peluda. Definitivamente el bosque de Endor era terrible. Se desconoce si los Gorax eran realmente nativos de Endor, pero se creía que la atracción gravitatoria del planeta de Endor en su luna permitía a estas especies crecer hasta tamaños increíbles. Otros pensaban que estas especies fueron introducidos al planeta por naves de esclavistas que se habían estrellado allí. El Gorax, que secuestró a los humanos Mace y Sindel Towani, que se habían estrellado en Endor en la película La Caravana del Valor, vivía en una cueva infestada de arañas erguidas y en unas ruinas de una antigua fortaleza. Fueron rescatados por unos Ewoks de la aldea del árbol brillante llamados Dick Warrick y sus hijos Wicket, Willy y Wishy. Los Floks eran unas criaturas bastante grandes de carácter pacífico, pero que podían ser feroces si se les molestaba, como tus vecinos. Para evitar problemas, vivían en las montañas y desiertos de Endor. Normalmente los Ewoks los evitaban. Residían en verdaderas fortificaciones construidas por ellos mismos, y estos rivalizaban en fuerza con los Hanadax. Los Floks tenían una altura media de 20 metros, con un color de piel marrón y anaranjado. Por otra parte, los Hanadak eran unas criaturas que medían aproximadamente 3 metros y son bastante poderosos, pero no son muy inteligentes. Con garras capaces de desgarrar cualquier presa, generalmente son carnívoros. Algunos se comían a los Ewoks y otros preferían a los Duloks. Algunos Hanadak capturados eran usados como gladiadores, una práctica ilegal en la mayor parte de la galaxia. Cuando se da la destrucción de la segunda estrella de la muerte, incluso 5 años después, los sensibles a la fuerza podían sentir la interrupción de la fuerza causada por la muerte del emperador Palpatine, particularmente cuando las naves pasaban por el lugar, calificándolo como no muy agradable. Después de la derrota del Imperio y la muerte del emperador, la luna boscosa de Endor siguió teniendo un papel importante en la historia de la galaxia. Su papel como símbolo de la victoria rebelde y su naturaleza prístina hicieron que ésta se mantuviera relativamente aislada de conflictos posteriores y los Ewoks continuaron con su vida tradicional. La inspiración de George Lucas en los Ewoks fue su perro de raza Brussels Griffon y en los osos para crear su apariencia. El idioma que hablaban los Ewoks estaba basado en 2 idiomas reales, el tibetano y el mongol, combinados para crear un solo sonido único. El nombre Ewok tiene una relación indirecta con los Wookiees. Originalmente George Lucas planeaba que los Wookiees tuvieran el protagonismo en la batalla de Endor. Sin embargo, se decidió por los Ewok, ya que los Wookiees ya se habían establecido como una especie tecnológicamente más avanzada por la aparición de Chewbacca, por lo que Lucas creó una nueva especie más primitiva para cumplir ese papel, dando lugar a los Ewok. Aunque los Ewok son significativamente más pequeños y primitivos que los Wookiees, su nombre es un juego de palabras, ya que los Ewok es una especie de inversión fonética de Wookiee. A pesar de existir una diferencia tecnológica, los Ewok logran derrotar a los soldados imperiales con trampas y tácticas ingeniosas, lo que subraya el tema recurrente en Star Wars: la lucha de la naturaleza y la resistencia frente a la tecnología avanzada. Los Ewok tuvieron 2 películas, La Caravana del Coraje en 1984 y Ewoks, la batalla por Endor en 1985, y aunque fueron poco conocidas, ayudaron a expandir su popularidad. También existió una serie animada llamada Ewoks, que se emitió entre 1985 y 1986. Fue creada con el intento de capitalizar la popularidad de los simpáticos personajes tras su aparición en El Retorno del Jedi en 1983. Ambientada en la zona boscosa de Endor, mucho antes de los eventos del Retorno del Jedi. Seguimos a los Ewok mientras enfrentan diversas amenazas, incluyendo criaturas malignas y hechiceros. También fueron los guardianes de una poderosa arma, el Sol Estelar, que era
contraparte de la Piedra de las Sombras. Como protagonistas se encuentran Wicket junto a sus amigos Kinesa, Tibo y Latara, y como villanos los Duloc. Producida por Nelvana, un estudio de animación canadiense, con un tono más ligero y accesible en comparación con las películas. Aunque no hay una conexión directa con la trama principal, la serie expande el universo Ewok explorando su vida diaria. En total tuvo 2 temporadas con un total de 35 episodios desde 1985 a 1986. Como dato curioso, los Ewok iban a ser más oscuros en las primeras versiones del guión original, más parecidos en apariencia y fuerza a los Wookiees, pero al final se decidió hacerlos más pequeños y lindos para dar un contraste con los soldados del Imperio y sus máquinas. Y así, desde los frondosos bosques de la luna de Endor, los Ewok pasaron de ser simples habitantes casi peluches a héroes de una galaxia muy lejana. Siendo seres más pequeños, pero con una gran valentía, los Ewok nos enseñaron que incluso los más humildes pueden marcar la diferencia y que el verdadero poder está en la unidad y el coraje. Muchas gracias por el apoyo al canal y recuerden que seguiremos transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo, con amor.